en esta horita y nos va a ir muy bien, puesto que ya hemos puesto el inicio, ¿no? Entonces, vamos a seguir con lo que dice nuestro sílabus y que en esta semana, en esta clase, ya habiendo conocido los materiales, habiendo conocido todo lo que se refiere a cuando vamos a hacer la producción de un producto, en este caso una prenda, entonces ahora vamos a ver, vamos a ir viendo cómo este material se va a ir transformando, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a ver, cómo ese material se va a ir transformando de lo que solamente era materia prima, cómo se convirtió ya en telas, en tejidos, y ahora va a seguir en el proceso de la transformación. Entonces, para el día de hoy ya estamos, vamos a ver la segunda sesión, que es referente ya vamos a hacerle vamos a comenzar a ver cómo vamos a ver vamos a transformar esto, pero necesitamos para eso de un patrón. Para hacer el patrón, entonces nosotros vamos a ir al área de diseño de producto, ¿no? Es lo que cuando nosotros estábamos, a ver, vamos a compartir un ratito la pantalla para que ustedes podamos seguir juntos, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver, acá tengo una segunda eh, presentación. Con respecto a la calidad, control de la calidad en el área de corte. Nos referimos en el área de corte porque cuando nosotros entramos al área de corte en una empresa de confecciones, ahí vamos a encontrar lo que se va a hacer, lo que es el tizado o trazado, lo que va a ser el tendido, el corte y el habilitado, ¿no? Inclusive el enumerado, el etiquetado, el fusionado. Entonces, todo eso está en que concierne el área de corte, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a organizar esta sección de corte? Diciendo, la sección de corte puede estar organizado, le digo, de la siguiente manera, porque eso va a depender del tamaño de la empresa. Entonces, pero lo que sí debe tener una empresa, bueno, una gran empresa ya es lo que tiene, ¿no? Es un jefe de corte, o sea, el jefe de habilitado, el supervisor, el auxiliar del supervisor, los operarios que van a cortar, van a habilitar, van a atender, van a trazar, los tizadores, los cortadores, los tendedores, los habilitadores. Esto, como le digo, va a depender del tamaño de la gran empresa que nosotros vamos a tener. Bien. Eso se refiere cuando vamos a ir organizándonos en la sección de corte, ¿no? Será también una área muy importante, ¿no? Porque aquí es donde les dijo que se va a transformar nuestro material. Entonces, vamos a seguir aquí. Para tener aquí en cuenta la organización de las tareas de calidad en el proceso productivo, vamos a seguir haciendo la secuencia, ¿no? Para no quitarnos la ilación. Porque empezamos por ese, le dije, estamos en el área de desarrollo de producto, que donde se va a hacer el diseño, el patronaje, el escalado y las muestras, los prototipos. Aquí en esta área de diseño de producto, donde ya diré del desarrollo, donde ya lo hemos también mencionado en la sesión anterior. Luego ya estamos pasando al área de corte, donde ya vamos a hacer el trazado, el tendido, el corte, el habilitado, el fusionado. Entonces ya estamos siguiendo estos pasos y yo siempre lo voy a seguir mostrando para no perdernos de dónde hemos empezado, ¿no? Estando ya dentro ya de la área de la empresa, ¿no? Porque en una gran empresa todos tienen su área, en el área de desarrollo de producto, el área de corte, área de costura. Entonces, ahorita nos enfocamos aquí. Entonces, esta es la forma que vamos a seguirnos nosotros la secuencia en el área de corte, que también agarra la parte del área del patronaje, porque el corte, si no está el patrón, no podemos hacer. Ya teniendo en cuenta nuestro patrón, vamos a hacer el corte de toda la producción de una determinada prenda. ¿Ya? Entonces, empezamos entonces con el control de calidad de los moldes, ¿no? En ese sentido, tenemos acá, ¿no? La calidad de los moldes, los papeles para hacer este patrón, ¿no? Para hacer este patrón hay los moldes, ¿cómo deben de estar? ¿No? Los moldes deben ser elaborados, nos dicen cartón de 150 gramos como mínimo,
como mínimo y deben tener un espesor de 0.3 milímetros. Entonces, también hay que tener en cuenta, pero profesora, podemos también nosotros hacer eh, podemos hacer también nosotros en nuestra cartulina, en nuestro papel craft, ¿no? Que mayormente nosotros trabajamos en nuestro papel craft, en nuestro papel, también utilizamos el papel periódico, ¿no? O la cartulina dúplex, y la cartulina dúplex también hay de dos calidades, ¿no? También trabajamos en el área, en el papel sulfito, ¿no? También. Entonces, pero esto va a depender mucho de cómo va a seguir en tu proceso, ¿no? Cómo va a seguir en tu proceso, que vas a hacer, porque ahora en estos tiempos ya, si lo vamos a hacer, yo quiero hacer, por decir, solamente una prenda, entonces, claro, yo agarro y hago mi molde en papel craft, o de repente por ahí me llegó para hacer un servicio de 100 polos, entonces o de repente no llego a 124, ya que sea dos docenas. Entonces yo preparo en cartulina dúplex, ¿no? Y lo hago todo en forma manual, porque no soy una gran empresa, ¿no? Entonces a eso me refiero, porque ustedes tienen que tener acá esa calidad, que sea mejor su papel para que ese patrón les sirva más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones tiene que tener este papel? ¿No? Es muy cierto que de repente ustedes me van a decir, profesora, pero yo he hecho siempre en papel de molde. ¿En qué trabajan mayormente ustedes? A ver, dígame, ¿en qué trabajan? Quisiera escucharlos, a ver, si estamos todos ahí. Bueno, yo trabajo Papel molde, en papel de papel molde, molde profesora. y cartulina dúplex. Y Muy buenos bien. días. días. Buenos días. Cartulina dúplex, buenos Papel días. molde, Buenos dúplex, días. cartulina dúplex. Duplex. Papel bond. Si es una sola prenda, trabajo en papel de molde, pero si trabajo por cantidad, ¿no? Pero no una cantidad amplia, ¿no? En papel de molde. Perdón, en cartulina dúplex, en de la más gruesa. Es mejor. Ahora, mucho también tiene que ver ustedes cómo van a mantener, hacen el mantenimiento de ese molde. Ya me hice mi molde en cartulina dúplex. Y luego, ¿cómo lo guardo esa cartulina? A ver, ¿cómo lo guardan ustedes? Lo tengo Bueno, colgado. Sí, se perfora, pero yo lo perfilo con el masking tape para que me dure los filos del molde. Muy bien, muy bien. María, ¿no? Muy bien, María. Mira, qué bien. Giraldo, ¿cómo está, profesor? ¿María Giraldo? Sí. Ah, ya. María Giraldo. ¡Ah! María Giraldo. Me suena ese nombre, María Giraldo. ¿Cómo está, Buenos profesora? soportes. Estamos todos acá para... Sí, entonces sí, es lo que dice María. Porque tenemos varias formas y lo ideal es tenerlo, no doblarlos, no enrollarlos, ¿no? Entonces, para que nos dure, porque de repente nos surge más adelante otro servicio y tenemos ya listo nuestro molde. Entonces, hay que hacer todas esas pequeñas cosas que de repente en confecciones, cuando ya estamos, van surgiendo y le vamos añadiendo estas cositas que cada uno a veces tiene y le va poniendo lo suyo, ¿no? Me voy, como dice, a lo que me dice el libro, pero también yo pongo en mi parte y lo hago porque nosotros si vamos a un taller, en un taller de confecciones vemos que los operarios tienen infinitas cosas para que se ayuden a trabajar. En este caso, como tenemos acá en los moldes que estamos viendo, que cómo hacemos para que nuestro patrón resista, ¿no? Pero hay que mantenerlos, como dicen su compañera, hay que perforar los moldes y hay que colgarlos. Yo sé que se nos va a hacer un montón, pero si nos dedicamos a confecciones, tenemos que tener ese orden para poder nosotros poder trabajar, como lo tienen distintos, pequeños más que todo, empresarios. Bueno, sigamos. Entonces, nuestra calidad, para moldes, tiene que ser resistencia al quiebre, ¿no? Resistente también al arrollamiento, un alto grado de rigidez, resistencia al estiramiento. Bueno, ya lo sabemos que si hacemos en cartulina dúplex no va a pasar eso ni en papel, ¿no? También con respecto al mantenimiento de estos moldes, los moldes deben ser identificados en cuanto a número de modelo, número de estilo, código, talla, nombre de la pieza. Entonces, eso es importante que cuando ustedes elaboren su molde, tenga que tener importante es que tenga el código, el nombre de la prenda que vas a hacer, la fecha, y de repente tú lo mandaste a hacer el molde, de repente no te ha quedado tiempo,
Y también poner el nombre de la persona que lo elaboró. Bueno, si tú eres elaborado, no hay problema. Pero hay que poner todos estos elementos que tienen que ir dentro del patrón de molde, ¿ya? Luego los moldes también deben indicar los piquetes y las líneas de plomo. Importantísimo esto, porque si no, nosotros cuando vamos a colocar en la tela no nos podemos equivocar en la colocación. Y ahí se acuerda que hablábamos cuando estuvimos en la sesión anterior, que tenemos que colocar los moldes. Es importante porque si no ya salen nuestras prendas a veces también, no es por el tejido, sino también es por la colocación del molde, que no lo hemos colocado en forma correcta, en el sentido del hilo, entonces salen nuestras prendas reviradas. Entonces es importante colocar las líneas de aplomo, el sentido de la tela, ¿no? Ya sabemos ¿cuál es el sentido de las telas? ¿Se acuerdan? En la clase pasada, el sentido de las telas. Chicos, La dirección de la urdimbre. urdimbre, Timbre, través. Trama, urdimbre, urdimbre, bies trama. y trama. Muy bien, han repasado ustedes la lección. Entonces, hay que tener en cuenta que esa información hay que colocarla en los moldes. Luego también deben indicar el uso, si es para cortar tela o también entre tela. Eso también, porque de repente es una pieza, si es entre tela, a veces es exacto, sin costura. Entonces, en el molde también hay que indicar para qué el uso que se le va a dar a ese molde. Y si todas las piezas también de los moldes están completas. Entonces, porque cierta cantidad de un modelo de polo, como en este caso que les estoy presentando, tiene la manga, como vemos en el modelo, y tiene el bolsillo. Entonces, ¿cuántos moldes tiene acá? Tiene 3, ¿no es cierto? Tiene 3 moldes en este caso. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, para hacer el control de calidad de los moldes, con respecto a las medidas. La medida de los moldes que estén de acuerdo a la hoja de especificaciones del cliente. Siempre ojo con eso, ¿no? La progresión de las tallas también hay que tener en cuenta que tenemos que hacer la talla small, la talla M, la talla L, ¿no? La graduación de los moldes debe hacerse con la misma exactitud exigida en el patrón original y estar igualmente completa. Luego también si las partes de los moldes se encajan unos con otros, ¿no? Tiene que estar iguales, ¿no? Porque la manga tiene que dar exacto a la sisa del polo, o también de repente los costados de la prenda, tiene que ser, no puede ser un lateral de un polo, un costado no puede ser más largo que el otro, el lado izquierdo, ¿no? Tienen que ser los dos iguales, tienen que guardar simetría. En este caso yo les he colocado acá este gráfico de medidas para que ustedes vean que cuando tenemos ya las prendas acabadas, porque si nos referimos a moldes, ya de prendas acabadas, los moldes que tenemos, por decir acá en el ancho del pecho tenemos 55.5, y cómo debe determinar, ¿no? En la talla M, 52.0, ¿no? 52. Y las tolerancias, también acá lo tenemos, más o menos. Uno es un ejemplo, porque va a depender como les digo, de la hoja de especificaciones del cliente. Al igual que en el delantero, de igual manera, ¿no? 83.5, que tiene largo, y cuándo debe ser la prenda ya acabada, cómo debe determinar, ¿no? Pero estas medidas son referenciales porque va a depender de ustedes también que manejen diferentes tipos de tablas de medidas. Esto solamente es para que les sirva que cuando ustedes tienen un molde, siempre se mide lo que son los anchos y los largos. Eso es importante siempre en un patrón, los anchos y los largos que se miden. Entonces, ¿y cómo debe determinar? Porque eso es lo que se pide en un control de calidad. Lo que miden son las prendas. A ver, se comienza a medir todas las partes de la prenda. Lo primero que se mide son los anchos y los largos. Y teniendo en cuenta las tolerancias, ¿no? Que ya lo hemos visto desde la semana pasada, con respecto a las tolerancias que debe tener según, como digo, todo a la hoja de especificaciones del cliente. ¿Sí? Ahora vamos a ver en el otro lado ya, siguiendo el procedimiento en el área de corte, vamos a ver el control de calidad en el proceso del trazado, del tizado, ¿no?
Mucho se confunde, a veces puede ser trazado, otro puede tizado, pero es lo mismo, ¿no? Es el mismo proceso. Entonces ya aquí, como ustedes ven ya en la presentación, yo ya estoy incorporando una imagen de una distribución de moldes, ¿no? ¿Y está en una mesa? ¿O dónde está? A ver, si han sido observadores, ¿dónde lo tenemos? Virtual. Digital, virtual. Ya, ¿qué más? Otro, tenemos digital, virtual. Sí, Está, eso lo tiene profesora en una máquina, en un programa. plotter. En un plotter lo tienen ahí impreso en la Mm. pantalla. Muy bien, Olga, muy bien, Olguita. Claro, muy bien. Entonces, ya en los últimos tiempos, así como en todo en el avance tecnológico, también hemos visto que también estos avances, realmente que a veces uno se queda así, yo soy de otra temporada y me veo con esta situación, entonces yo tengo que estar, por eso que ustedes están acá también, ¿no? Capacitándose, actualizándose más que todo, ¿no? Porque ya ustedes son unos tromes en confecciones, pero y siempre hay que estar actualizándose porque salen diferentes cosas que nos ayudan, nos facilitan el trabajo en la confección, es en este proceso. Y realmente cuando uno se da su vueltita en Amarra se queda sorprendido con todo lo que encuentra, cómo hacen los procedimientos, ¿no? Sí, entonces es un plotter, ¿no? Es un plotter. Entonces, para hacer este tizado nos dice que es la ubicación adecuada de los moldes. Miren, estamos bien porque es la Ajá. ubicación adecuada de los moldes. El hilo. Claro, para reducir, dice, al máximo el desperdiciado de la tela, porque eso es lo que queremos, porque nos dice que la tela significa el 70% del costo de una prenda. Eso, entonces, por eso que los Ah, no vas a meter, confeccionistas no vas a tomar desayuno. los No confeccionistas quiero vas a tomar, pues. siempre buscan el material, el que salga más económico, lo buscan para buscar lo más económico porque ese es el más importante, pues, ¿no? Es el mayor, la materia prima que va a entrar en su producto, ¿no? En su producción. Entonces, por eso nos dice, ese 70% del costo de una prenda y cualquier esfuerzo para lograr un ahorro de consumo va a mejorar su competitividad en la empresa. Es por eso que no desperdiciamos, tratamos de optimizar el material, no el desperdicio, ¿no? Ahora, pero no podemos dejar de lado también que siempre hacemos hay varias técnicas de tizado, en eso está el tizado manual y el tizado, como vemos en este caso, un tizado computarizado como es el plotter, ¿no? Entonces acá tenemos, el manual es el que nosotros, el manual es el que nosotros siempre hacemos, que nosotros colocamos tendemos nuestra tela, ¿no? O también trabajamos sobre un papel y sobre eso hacemos nuestra distribución de moldes para optimizar. Pero mayormente siempre han hecho este tizado ya directamente en la tela, ¿no? Y que es a veces más, te demora en tiempo, te demora, ubicaste mal, borras la tiza. Entonces, mire, todo ese tiempo de ahorro, ahora hemos llegado a este tejido, diré a un tizado computarizado. Como dice acá, las formas del tizado que hacemos, tizado directo sobre la tela, donde lo hacíamos, y todavía lo hacemos, ¿no? Porque no tenemos todo esto para poder hacerlo, pero ahora hay servicios que lo hacen, ¿no? Tizado sobre papel, porque también se podía hacer un tizado sobre un papel, como hemos mencionado, el sulfito, ¿no? Grandes, ancho de papel, al ancho de la tela, y también podemos hacer ahí nuestra distribución. Pero ojo también con el lápiz que vamos a utilizar, porque eso también va a demandar que si haces con un plumón, te va a demandar, un plumón grueso te va a demandar que va a agarrar ya milímetros, y al hacer a uno, a otro, entonces va sumando, ¿no? Y eso también va a variar en las medidas. Es por eso que cuando yo les digo a mis estudiantes que cortamos solamente por prendas, les digo, no me trabajen con plumones, o cuando hacemos, me refiero también a cuando hacemos solamente en el tizado, vamos a tizar la prenda, el molde en la tela, tienen que afilar las tizas, porque si lo hacen con la tiza sin afilar, entonces está grueso, ya no sabemos por dónde cortarlo, ¿no?
porque está como un ancho y de casi 3 milímetros, entonces, ¿por dónde cortamos? Le digo, entonces tienes que afilar tu tiza para que te salga como una línea de lápiz, ¿no? Que es lo más recomendable. Entonces también para hacer este tizado hay que tener con respecto a las diferentes consideraciones, la superficie, ¿no? Cómo debe ser nuestra mesa para poder nosotros trabajar y tender todo este trazado para poder hacer. La mesa debe de tener 20 centímetros más de lo que tiene el ancho de la tela. Es lo recomendable, ¿ya? Es lo recomendable que debe de tener. La orientación del hilo de la tela es importante, que ya lo acabamos de mencionar. Es importantísimo eso de cómo lo vamos, con la valor que vamos a colocar según las indicaciones del molde. Los empates, nos damos cuenta que acá, miren, los empates están precisos, ¿no? Para ahorrar, optimizar el material. Los empates que como han ido cazando, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Y la orientación de los moldes, que lo acaba de mencionar una de sus compañeras, que está colocado todo al hilo, todo al hilo. Entonces, de esta manera también hemos hecho en la forma un tizado manual, también lo hemos hecho. Entonces, esto hay que tener en cuenta, porque a veces hay confeccionistas que por ahorrarse material, ya coloco yo por acá la manga, mire, acá me queda un huequito, lo coloco al hilo, la manga, y después voy a tener problemas cuando ya la persona se va a colocar, ¿no? Ese es el problema que sale, ¿no? Entonces, no hay que trabajar siempre viendo que este cliente siempre me va a comprar, porque ya nunca más me volvió a comprar, y hay que considerar estas consideraciones de calidad. Entonces, acá tenemos el control de calidad, cuando tiene en cuenta ya la inspección de calidad, que es en la proporción de las tallas de acuerdo a lo establecido por planeamiento en la hora de fabricación. Verificar también si todas las piezas y tamaños necesarios fueron trazados, porque hay que fijar todo. Por siempre le digo a mis alumnos, antes de que tú digas, antes tienes tu tela, cuando hacemos en el CEPRO siempre hacemos solamente una prenda por alumno, ¿no? Pero antes le digo primero, coloca todas tus piezas. Ni una pieza debe de faltar al momento que vas a tú cortar tu tela, ¿no? Vas a cortar las piezas, tiene que estar todas. Luego verificar también los piquetes, la profundidad, la posición y la cantidad. El sentido de las piezas, la cantidad de piezas también, la cantidad de piezas, la cantidad de piezas por prenda, el sentido de las piezas, que es el que está anotado, el aplomo, el hilo, ¿no? El cazado, que tiene que ser el bolsillo, el delantero, el cuello, la posición de piezas para el tendido, ¿no? Verificar también los componentes del trazado, ¿no? El número de molde, el número de estilo, las tallas, el nombre de la pieza, ¿no? Entonces, eso también debe de estar dentro de los moldes cuando vamos a cortar, que es una manga, es un delantero, es de repente es una pieza, muy aparte que cortar el canesú, que sería el cuello, la tirilla del cuello, si es casi una camisa, ¿no? Verificar el ancho del trazo o del tizado con respecto al ancho del tejido, que generalmente debe ser de 0.5 hasta 2 centímetros también. En telas a cuadros se pueden aceptar trazos directamente sobre tela. Eso sí, hay que tener en cuenta los cuadros o telas que son satinadas o telas también que tienen pelos o vellos, ¿no? Entonces ya son tejidos especiales, que ahí sí ya se tiene otro tipo de consideraciones. Es por eso que también estas prendas cuestan a veces un poco más, porque requiere de más tiempo en el trabajo, en el proceso de tiene que hacerse. Yo les voy a compartir acá un pequeño video. Me pareció muy importante porque, como les digo, no podemos hacer ajenos a lo que el avance tecnológico que tenemos. Y a veces nos podemos encontrar en situaciones de que de acá me encuentro con un cliente y me pasó la voz y me dice, yo quiero de acá un mes me tienes que hacer 2.500 prendas. Tú dices, wow, 2.500 prendas, ¿de dónde voy? ¿Cómo voy a hacer? Pero te llegó esa oportunidad. Entonces, a veces hay situaciones, hay procesos que nos podemos, de todo el tiempo que nosotros pensando, ya voy a comprar mi material, sacar la cuenta, el cálculo de materiales, el tender, tengo que encontrar un cortador, qué sé yo. Entonces, todas esas situaciones nos podemos
a reducir a cuando de repente tenemos este procedimiento del que mencionamos hace un momento del plotter. Entonces eso quiero compartirles rapidito y vamos a ir viendo, de repente voy a ir cortando el video por el tiempo que tenemos para cada parte del tema del día de hoy, ¿ya? A ver, vamos a ver. Usted es profesional peruano y está buscando cómo inmigrar legalmente a los Estados Unidos. Me pareció este video muy excelente. Hola y bienvenidos a Mr. Beat. Y acá nos encontramos en Ploteo Guzmán con nuestro amigo Guzmán. ¿Cómo estás? Bienvenido, Tomás. Nos vas a explicar acerca de los procesos de los moldes y del ploteo, porque nos... Primero, ¿me escuchan? Ahora no se ve el video. Miss, no se ve el Pero video. no se ve. Dejo de compartir un ratito. A ver, un ratito. Sí, le voy a poner un ratito. ¿Ahora lo ven? ¿Ahora lo ven? Sí, maestra. Ahora sí. Profesora. Ya, mire, encontré este videito que me pareció muy interesante y es en Gamarra, o sea, acá en Perú sí tenemos estudiantes extranjeros. Gamarra es el emporio de Gamarra, ¿no? Que tenemos acá en el Distrito de la Victoria, donde ahí realmente que salen grandes confeccionistas, se dan gran cantidad, hasta exportan a otros países, y ahí se encuentra, pues, ¿no? Todo lo que se hace en estos procesos y cómo se han reducido los tiempos. Entonces, tengo que pasarlo porque es muy importante tenerlo en cuenta, pero de repente algunos me dirán, profesora, pero ahí no guardan control de calidad. Pero te ayudan, pero tú para eso tú ya sabes qué es lo que tú tienes que hacer para que guarde una calidad, tu material, tus procesos, pero te tienes que apoyar de todas maneras en estos procesos que te van a optimizar y te van a y reducir sobre todo el tiempo. A ver, vamos a verlo. que recién están comenzando en sus emprendimientos quieren saber un poquito más acerca de estos temas. Así que nos vas a acompañar en este proceso a continuación. Listo, Guzmán, cuéntanos desde el primer paso. El primer paso para sacar un molde, si es de una prenda, lo primero que tienes que hacer es comprar una prenda. Ok. Comprar o conseguir una prenda a tu gusto y de acuerdo a esa prenda quieres hacer una producción. Puede ser 50, 30, 100, dependiendo del presupuesto que te manejes. En primer lugar tienes que hacer el molde. El molde. El molde a mano alzada. Ok. Lleva la prenda, me trae la prenda en físico, que es una prenda, como la tengo acá ahora, una prueba, que es una prenda en físico. Exacto, ya. Sacamos el molde. A ver, enséñanos el molde. Este es el molde. Ah, este es el en molde. cartón. Claro, se hace en Esta cartón, es la todo base, ahí. todo tal cual a la prenda. Tal cual. Y Claro. cuéntanos así, porque a veces nos preguntan, ¿no? Que por qué está todo separado. Ya. Esto viene a ser la manga. La manga. Que viene a ser, el molde se divide en varias piezas. Este molde en general se divide, tiene una manga. En una manga, ok. Un delantero. Ya, que el viene a ser delantero. esta pieza delantero. Esa. Ok. Este es el delantero. El delantero. Ah, ya, correcto. Esta es la manga. La manga son dos mangas. Las dos Nosotros mangas. sacamos un molde y le buscamos acá la cantidad que es por Ah, y la pones ahí por... Ok, por dos mangas, por uno delantero, ya. y esta es la parte de la espalda. Ah, ok, esa es la llave de espalda. es pequeña porque el molde es así. Ah, el molde... Es una Ah, espalda correcto, ya. abierta. Ah, es la espalda abierta, correcto. Ya. Y en la espalda se pone por dos, porque son dos piezas. Ya, por dos pies, claro, porque ya para hacer ahí. Y ahí tenemos el molde. Ok. Después de hacer este molde, el segundo paso a seguir es comprar la tela. Ya, correcto. ¿En qué tela, por ejemplo, podemos hacer en Esta es una licra. licra? Ah, ya, correcto. Te vas a la tela y compras. Ya, miren, ven, vamos viendo por partes. Entonces vemos que, miren, yo soy una clienta que he ido ahí y solamente le he llevado, quiero como este polo, le dice. Y a mano alzada, ¿ha sido a mano alzada o le llevó su cuadro de tallas? A ver, si estamos observando el El video. molde, mano Mano alzada. alzada. Mano alzada, miren, chicos. Mano alzada. De inmediato, Alzada, porque mi, buenos días. buenos días, buenos días. Se le presentó esta oportunidad y le hizo a mano alzada y sacó todas las piezas. ¿Se dan cuenta? Pero eso, de repente ya ustedes, ahí en ese punto ustedes pueden entrar. Ah, no, yo hago mis moldes tal como me dice mi talla, mis especificaciones de mi cliente.
¿Ya? Entonces, ya en ese paso ya ustedes entran con su control de calidad. Calidad en sus moldes, porque ustedes ya van con sus moldes como debe de ser, ¿no? Basta que lleven un solo molde, que es el molde patrón. Eso sí, nada más. Ellos te piden solamente un molde, nada más, ¿no? Sigamos viendo el video porque de acá va a haber preguntitas. La licra, pero para saber qué cantidad, supongamos que quieras sacar 50 prendas o 30 prendas de una prenda que está empezando. Claro. En primer lugar, tienes que sacar el consumo de la prenda. Ya, y más o menos, a ver, por ejemplo, porque a veces nos preguntan también cuántos kilos, cuántos metros para hacer 50 de... Si quieres sacar exacto, empezamos con el ploteo. Con el ploteo. Ya. Lo primero que tenemos es digitalizar este molde. Ya. Ok, correcto, para saber todo, exacto. Ingresar el molde a la computadora. Ya, y acá, a ver. Otra cosa se llama digitalizar. Digitalizado, que también incluye el ploteo. Ya, entonces ahí comienzas a digitalizar lo que es los moldes. Lo que son los moldes. Ya. ¿Se dan cuenta? Miren, este mismo molde que lo ha hecho a mano alzada, ahora lo está colocando sobre su pantalla, sobre su monitor. Y de ahí él va a trabajarlo en forma digital. Ese molde nada más, por eso les digo, basta que tenga solamente un patrón. Entonces, ojo ahí con las preguntas. Miren la forma tan práctica como lo está realizando. Si este zumbido en tu oído te está atormentando, sufres de tinnitus. Ven el dibujo, miren. Eso ya es patronaje, es una máquina de plotter, ¿no? Y ahora hay que dominar, hay que entrar a cursos también de patronaje computarizado, ¿no? Porque está dentro de todo. Podemos ver aquí. Miren la facilidad con que realiza este patrón. Es en tamaño normal, ¿ah? Miren, en tamaño normal está el patrón. Excelente. ¿Qué programa es el que utiliza el joven? Pero por una pieza. Porque esta es una pieza, solo se coloca una pieza. Una pieza, ok. Perfecto. Acá tenemos el delantero ingresado. Ya. Pero sucesivamente era el espalda. Todo es un software, ¿no? Que viene ya en el paquete para realizar los plotters. Esta pieza viene a ser la mano. La mano, excelente. Y como la mano es por dos, se pone un par. Ya, mano, ok. Se pone, ya, entonces los dos, ahí. Claro, se pone un par para que salgan dos piezas. Excelente. Ya con esta pieza lo que está terminando ya. Todos estos equipos tienen un gran costo, pero es porque ellos se dedican a hacer este tipo de trabajo, ¿no? Para nosotros, como está haciendo, sirve bastante, porque miren, ella solamente es un polo de mano alzada, nada más, por ejemplo, y cómo lo ha ido transformando y que va a sacar toda la cantidad que le están pidiendo, inclusive qué cantidad de material vas a comprar, porque a veces ahí es donde rompemos la cabeza, ¿no? ¿Cuántos kilos voy a comprar? ¿De qué colores? ¿Cuánto compraré de acá? Las tallas. Todo eso vamos a poderlo hacer con este proceso. Esta es la espalda. Excelente. Entonces ya, ahí están ya todas las piezas. El ingreso. Ok. El delantero es abierto. La mano.
Acá se hace un archivo del cliente y se guarda. Exacto. Excelente. En este caso el cliente ya está registrado. Este es un top. Iremos viendo el nombre del pollo. Excelente. Llegamos al proceso de tizado para sacar el consumo. Ok. Ahora vamos a hacer el consumo. En este caso, la tela es una tela tubular que mide 80 de ancho. 80, ok. Lo que vamos a hacer, como mide 80, siempre se hace con un centímetro o centímetro y medio menos. Ah, ya. Entonces, 78 y medio. 78 y medio. Por, Se ya pone para tela tubular, es una tela tubular. Exacto. Miren, ya apareció. Ah, y ahí ya va calculando. Ahí va calculando el consumo de la El tela. consumo, el consumo de la tela. Miren, Wow. chicos, ya está toda la distribución. Va a ir colocando la cantidad. Oh, qué interesante, ¿eh? Esto demora, este proceso durante 5 minutos tiene que la máquina colocarlo, optimizar lo más que se puede en la tela. Aprovechar su tela al máximo. Ya, correcto, claro. Sí, sí. En todas las Para que no quede ya, como se dice, merma, ¿no? Claro, anteriormente se hacía manualmente, o sea, lo hacían a mano, pero se había un poco de desperdicio de tela. Eso, ya. Acá es más exacto. Más exacto, ya. Chicos, miren, ahí está calculando cómo va a quedar en la tela para que no quede ningún desperdicio, ¿no? Para que ya ahí aprovechen al máximo. Ahí ya terminaron. Haya terminado, se guarda en el archivo del cliente. Ahora nos va a decir la cantidad. Para que nosotros le vamos a ver qué cantidad de la voy a comprar. En esta ocasión el polo está por 4 prendas. Ok. Ya, entonces Dos ahí por 4. por 4. Ahí nos puedes Después de este explicar. proceso, Acá donde, acá, los dos delanteros. 2 delanteros, pero como la tela es tubular, Ya, es como un tubo. como un tubo, ya. Salen 4 delanteros con la espalda. Ok. Acá las mangas están dobladas. Pero Dobla, como la ya. tela es tubular, al cortar el cortador hacia acá, se abre. Ya, Sale la tela ya. abierta. Así. Ya. Acá hay 4 prendas. Oh, ya. Excelente. De ahí, para sacar el consumo al cliente, para explicarles paso a paso, como están empezando recién, Ajá. yo les imprimo en una hoja 4. Ya. Antes para que vean cómo es. Claro, antes de imprimirlo, se lo imprimen en una hoja 4. O sea, antes de imprimir en el sobre. Haz realidad tus sueños y estudia y da gracias a las becas contigo. Con el Cliente. En esta ocasión el cliente quiere 40 por color. Ok. En esta ocasión va a sacar 5 colores. 5 colores. 5 colores. Exacto, ya. Solo se saca de un color porque se supone que todos los colores van a ser la misma cantidad. En esta ocasión. Ya. Puede variar los colores de acuerdo a la cantidad que quiere el cliente. Pero en esta ocasión lo estamos sacando 5 por color. 5 por No, exacto. 5 colores. 40 por color. Ya. Ya. Acá en 1,77 m están saliendo 4 prendas. 4. Oh, ya. Excelente. Como quiere 40 por color, el 1,77 se multiplica por 10. Sería 10 tendidas o paños, como lo conozca el. Acá vas a gastar 17 metros, punto 7 Ya. en metros. En metro. Oh, Por ok. ejemplo, cuando esta cantidad lo redondeamos de 18 metros. Ya, claro, ya de En 18 metros. 18 metros van a salir 40 prendas. Oh, ya. Miren, con la Y si cantidad en caso en este vende por kilo. Sí. Como es 18 metros, un kilo de esta prenda trae 3 metros 20. Oh, ya. Dividir 18 entre 3.2 metros trae un kilo. Ok. Todo dividimos es algo simple, 18 entre 3.2. 5.7 kilos
tiene que comprar por color. Y le sale sus 40 prendas. 40 Este es el prendas. proceso. Ahí está, miren. Acá está, chicos. Y acá, bien claro, nos está explicando nuestro amigo Guzmán. Entonces, miren, ven qué facilidad que ha podido hacer el joven, como dicen, ¿no? En este tiempo que solamente dura el video hasta ahorita 11 minutos, esta explicación que a mí me pareció dentro de lo que él explicaba, muy didáctico, muy claro, y de cómo hasta optimizar, cómo trae solamente tú un patrón a mano alzada, cómo lo va a colocar sobre su monitor, sobre este programa de software que tiene, y cómo ha ido, y para poder hacer todo el trazado ya digitalizado, ¿no? Y también te da la cantidad de material que vas a comprar. O sea, teniendo todo esto, ¿no? Porque ya lo que sigue el video es que también lo puedes tú llevar una foto de una prenda, y igualito de la misma forma también te saca el molde, te saca las piezas de ese modelo de una fotografía que tú puedes llevar, y también te saca la cantidad de materiales que tienes que comprar. Todo eso te sale, miren, en este programa. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Porque de acá voy a hacer algunas preguntas después ya en la tareita. Excelente, profesora. Interesante. Y lo tenemos en Gamarra. Está Profesora, una pregunta. Sí. Buenos días. Buenos días. En este caso, la máquina, o sea, la computadora, busca la posición correcta, ¿no? La más adecuada para poder minimizar el consumo de tela, porque ahí he visto Claro. varias posiciones, Sí. ¿no? Y ya queda la que tiene el menor consumo. Claro, dependiendo de la Ah. cantidad que tú estás pidiendo, ¿no? Tú quieres, como dijo acá, ¿cuántas prendas se iba a hacer? Se iba a hacer cuatro tallas, ¿no? Dijo, ¿no? 4 tallas, y también la cantidad de colores, las tallas, también habló de colores. Entonces todo eso la máquina te arroja la información con la distribución, la distribución de este trazado que ya se ha hecho en la máquina. Claro, a eso me refiero, ¿no? La computadora es la que distribuye La el computadora molde. es la que distribuye, ¿te acuerdas? Yo que pensaba que lo hacía el chico, pues, ¿no? Al momento de hacer el ploteo, él ubicaba los moldes, pero es la computadora la que Sí, va ubica. moviendo, comienza a moverse, ¿no? Ah, ya, sí, muy Cuánto interesante. optimizando ya con los empalmes, que todo case, ¿no? Que no se desperdicie. Si algo que de repente tú también lo puedes mover, pero te va poniendo, mire, de una parte, por ejemplo, miren, los escotes, ya te va colocando esas piezas para que no queden esos vacíos. O sea, todo te va optimizando, ¿no? Entonces, por eso que para mí me parece muy interesante que ustedes puedan ver este videíto, y que hay muchos más, pero teniendo en cuenta que ustedes ya lo saben, como dicen, ¿no? Mira, hay personas que solamente van así, con su polo en mano, y quiero como esto, ¿no? Mira, con su polo en mano, pero ustedes ya teniendo su actualización, que ya saben con referente a todo cómo debo de hacer una prenda, y es por eso que ya ustedes ya lo pueden hacer, teniendo ustedes su experiencia, y que yo debo hacer mis prendas de calidad. Entonces yo puedo aplicar también este tipo de procesos, digitalizar los moldes para hacer un trazado exacto, optimizando material, ¿no? Profesora, una consultita. Sí. He estado viendo y muy interesante realmente, pero yo me he puesto a preguntar, me pongo así la duda, si fuera como nosotros hacemos moldes y lo hacemos con la medida, sea personal o patronaje, una medida exacta, pero cuando ahí, mi opinión es, cuando llevan una prenda, la descosen y sacan, usted sabe que cuando uno confecciona, cuando remallan, al remallar se va descontando la medida. Entonces, cuando sacan ellos, ya un poquito menos la medida. Entonces, todo está perfecto, lo veo muy interesante de la tecnología, el avance. Pero cuando ya hacen ese molde, va a tener menos medida. Pero no es como claro. uno que llevase nuestro molde exacto, la medida, o sea, ¿no? Y de acá hágame, entonces perfecto, la computadora, todo. Pero una persona que desata, vuelve a hacerlo, entonces va a salir un poquito más chico. Eso nomás era mi inquietud, profesora. No sé si está bien lo que yo he pensado. Claro, No sé. está muy bien, Rosa. Por eso yo les digo, ustedes ahí, porque la persona va con su polito, y quiero como este polito. Entonces ya le habrá indicado en los moldes que ya tienen que tener costura, ¿no?
porque como dices, ¿no? Lo hacen algunos sobre, le dijo, tú pon tu polo sobre la mesa y de ahí nomás mano alzada lo sacas, así encima. Pero ya ustedes saben, por eso ustedes pueden llevar también así sus moldes, pero ya ustedes ya lo ponen la cantidad de costura, el ancho de que va a arrojar su ancho de remalle, o cuánto van a querer para cierta, de repente quieren unas faldas que tengo que tener de 2 centímetros para el cierre. Entonces, esas cosas ustedes ya lo llevan con su molde como debe de ser, con su costura, con su ancho de costura, ¿no? En este caso era porque era algo como un ejemplo que estas cosas que se pueden hacer. Profesora, otra consultita. Y en el caso de cuando haces tu molde digitalizado, ¿hay que imprimirlo para poder hacer el control de calidad y después el ploteo, o directamente del UCB se pasaría a plotear? Sí, porque tú también le puedes decir que esto que si tú deseas te puede dar, él te da el USB con el archivo, entonces tú ya lo tienes, toda esta información te pertenece a ti ya, él te da toda esta información te da un archivo. No, yo me refiero a que uno como patronista, tú lo haces el patrón digitalizado. Ya. Ya, y para que lo ploteen, tú lo tienes que imprimir o le das simplemente tu archivo del UCB con el molde digitalizado y ellos lo harán, lo plotean. Aquí en esta máquina termina con el ploteo. En esta máquina termina con el ploteo. Todo eso sale en la impresión en la máquina y el ploteo. Todo eso. Sí. Profesora, una consulta. Sí. Por ejemplo, usted dijo ahí, y salen todas las tallas. ¿Tengo que llevar todos mis moldes en cartón, en talla la que yo deseo, o la propia máquina le va a dar los aumentos? Si tú le dices a él que no le has puesto costura, la máquina también te pone la costura. Te pone el ensanche que tú le digas 0.5, 0.7, 1 centímetro. También lo hace. Y yo tengo que llevar todas las tallas. No, tú llevas solamente, por eso, solamente manda un patrón, nada más, un patrón. O sea, la talla M, que siempre es, ¿no? Y de la talla M, ya la máquina ya lo distribuye, lo saca, porque te dice cuánto es la diferencia en el escalado. Ya, entonces, como las máquinas ya tienen ahí la cantidad, tú le dices ya, ¿no? Entonces, solito, automáticamente, salen el resto, como te diste cuenta. Mira, acá hizo solamente de una talla, y solito salieron todas, ¿no? Las otras tallas. Ya, profesora, gracias. Sí. Sí, como le decía, Profesora, aquí... una consultita. sí. Mire, quiero saber qué programa está utilizando para hacer el ploteo, que me parece súper excelente. Y la otra pregunta es ¿la pantalla de cuántas pulgadas es? Porque quepa todos los moldes, me parece súper interesante. Gracias. Sí, bueno, el plotter hay diferentes tipos de marcas, Yo les he puesto en el Classroom, les he subido de diferentes de entendedoras, o sea, hay diferentes marcas que ustedes pueden encontrar en Mercado Libre de repente, ¿ya? Para que ustedes puedan optimizar. Ahora, con respecto a la pantalla, no hay ningún problema, porque mire, yo también he llevado cursos también de patronaje computarizado y realmente que trabajo con mi laptop, o sea que eso no repercute, solamente que ellos lo tienen para que el cliente lo vea mucho más grande, no es un monitor, ¿no? Pero tú, si tú tienes en tu casa tu máquina normal con tu pantalla, tú lo puedes trabajar igualito, haces la distribución, todo, porque está dentro del programa, pero eso sí, lo que más se optimiza para es mejor el programa Audaces, ¿no? Que es excelente en Audaces, que ya tiene varios, tiene DigiFlash, tiene el 360, porque en el 360 viene ya todo completo, ¿no? Entonces ahí se va trabajando, ¿no? Se va trabajando todo esto, inclusive haces el molde ahí, el molde directo haces ahí, tú vas haciendo tu propio molde con las medidas que tú tienes y tú vas trabajando ahí en el programa Audaces en patrones, ¿no? Lo que es en patrones. En cambio acá es directamente que él lo saca ya, ¿no? Ya no hace... Misa incluso ahí mismo hacen su control de calidad también. A las costuras, todo pones en el digital, todo. Y si quieres imprimirlo, lo imprimes y haces con eso tu corte, ¿no? Con tu molde. Así Claro, es. lo que sí ven es que tiene que ser una impresora grande, ¿no? Esas, creo que mide más de ahorita un lo voy metro. para que ustedes lo terminen de ver acá, él muestra acá también la parte
bueno, esta parte indica la parte del cómo va a optimizar, con qué cantidad le sale. Mire, aquí ya sale la parte del... Ahí está. Todo. Acá miren, 18 metros, 40 prendas, 23 kilos, 5.7 kilos por comprar por color. Perfecto. Adiós arrugas en 28 días. ¿Conoces el Botox oriental del dedo? Si aún no conoces. Perfecto. Don Guzmán. Mira, ahí está Este es lo que es el ploteo, la impresión. La impresión. En tamaño real. En tamaño real el ploteo. Ah, Ya ok. esto va de frente al corte ya. Ahí va saliendo. En esta ocasión estamos imprimiendo pantalones de niños. Ah, pantalones de niños es este para... Es de la talla 4 a la talla 16. Ah, Para tela French Terry. French Terry. Así es. Excelente. Esto ya va de frente al corte ya. Está dibujando el molde. También chicos para que vean. ¿En qué material es este que estás imprimiendo? Es un papel periódico. Ah, en papel periódico. Es para un solo uso. Ah, para un solo uso nada más. Para un solo uso. Es un solo corte. O sea, en esta ocasión el cliente va a cortar algo de 1000 prendas. 1000 prendas, wow. Pero esto ya lo va a llevar a su cortador. Ah, ya, correcto. Todo lo que estaba en la máquina, se acuerda que también vimos en los otros monitor que tenía... ¿Y en qué otros papeles también se puede imprimir? Aparte de papel periódico. No, es el único papel, lo que es toda impresión es un solo... Ah, es un solo nada más. uso. Es un solo uso. Ah, correcto. Perfecto. Pero no hay necesidad de sacarle un papel caro porque ya no te va a salir. Es un solo... Ah, ya. Excelente. Ya, entonces Igual así. eso la cortadora va a pasar. y Así lo también corta, pueden va ahorrar. cortando, empieza Así es. con todos Excelente. los baños y el tendido que van a tener. Pero en esta ocasión es para una empresa, es para cantidad, pero Ya. cuando es cuando recién están empezando, se le hace un guisado pequeño. Oh, ya. Para sacar 30 prendas, 40 prendas. Ah, excelente. Ya. Sí, sí. Era gigante, Si le quieren enfocar el guisado está allá. ¿Me muestra ahí? ¿Cuál? Ah, ya. Este es. Ahí está, miren, este es El que están haciendo ahí en la... Ah, ya. Ya. Este es el pisado. Oh, ya, ya. Ahí están, miren chicos, para que vean. También acá en prendas para niños. Miren cuánto es para hacer acá. Increíble. Ahí estamos hablando de 6 tallas. 6 tallas acá. No, 7 tallas, de las 7 4 a tallas. 16. De las 4 al 16. Ah, ya. Excelente, miren. Acá para las mamás y los papás que siempre me preguntan por ropa para niños. Acá está, miren cómo se hace, chicos. Utilizar nuestro material más que todo, ¿no? Teniendo en cuenta que acá Ya está- terminamos lo que es el proceso de la producción. Ok. De lo que es de un molde. De un molde. Una Ajá. prenda en físico que compras y sacas tu prenda. Ya, ahora. Ya, miren. Entonces, eso es lo que yo quería compartir también con ustedes, teniendo en cuenta, por eso les ponía ya este video con respecto al trazado que ahora nos facilita, ¿no? Toda la parte tecnológica, inclusive hasta el molde, ¿no? Entonces, acá también hemos visto los tendidos, ¿no? Con respecto ya al tendido, que también lo vemos en el proceso, porque ya teniendo ya listo nuestro trazado, todo en una sola plantilla, vemos que para eso tenemos que utilizar también, ya teniendo dónde vamos a colocar la cantidad de material, o sea, en este caso las telas, ¿no? Mayormente trabajan por rollos, ¿no? Entonces vamos a necesitar para eso, para ya el tendido, ya en el control de calidad del tendido, la dirección de las superficies de los materiales que tiene las siguientes clases, ¿no? ¿Cómo lo vamos a colocar, no? Cara arriba, cara abajo, cara con cara. Entonces, ¿cómo vamos a colocar los tipos de tendidos cuando van de paño en paño? Porque va siendo, pues, como nosotros decimos, revés, derecho de la tela, ¿no? Según el sentido del pelo o el diseño de la superficie con respecto a la simetría también que guardan los diseños. ¿Qué equipos, herramientas? Como vemos acá, ¿no? En las mesas de tendido, tenemos que tener tijeras de corte, clavos, barras de peso y tendedoras móviles. Entonces vemos acá en forma manual de repente, ¿no? Que vemos acá dos jóvenes que están tendiendo la tela, ¿no?
Entonces no tienen una máquina tendedora, ¿no? Vemos por acá dos señores que sí, o por lo menos tienen la parte donde van a hacer la ayuda a cargar con el enrollamiento del rollo del fardo de la tela, ¿no? Y tenemos también por acá... Miss, no se ve. Ay, ¿no se ve? Ay, no, Miss. Tengo que dejar de compartir. Otra vez acá. Ya, entonces estamos... ¿Ahora sí se ve? Sí, sí, profesora. Sí, le decimos que gracias. Teniendo en cuenta ya el trazado, entonces ahora vamos a ver ya ese listo que tenemos, nuestra plantilla, tenemos listo, entonces ya nos vamos a la mesa de tendido, ¿no? ¿Cómo vamos a atender todo ahora nuestro material? Ahora, esa plantilla que tenemos así como en plotter, antes también hacíamos en una determinada cantidad de tela, dependiendo el largo de la mesa, y también lo dibujábamos, ¿no? Como dicen, manualmente, ¿no? Pero ahora ya lo tenemos listo impreso, ¿no? Ahora tenemos que buscar con respecto a cómo vamos a hacer el tipo de tendido, ¿no? Para eso vamos a ver la posición, ¿no? del trazo, ¿no? El sentido de las piezas, ¿no? Correspondiente, ¿no? Entonces acá sería la dirección de la superficie de los materiales, como decía, cara con cara, o según el sentido también del pelo o el diseño de la superficie con respecto a la simetría, ¿no? A las formas de los diseños. Y les decía que tenemos que tener diferentes equipos, herramientas, como mesas de tendido, como vemos acá, tijeras de corte, clavos, barras de peso, tendedoras móviles. En este caso acá, los dos señores de mi izquierda, ellos ya tienen su tendedora móvil, pero a diferencia de acá, que todavía tienen mesas, pero ellos solos no están haciendo el tendido de los paños, ¿no? Entonces, pero todavía se trabaja así, porque a veces cuando uno empieza no tiene todavía todas las herramientas o el equipamiento, ¿no? Como en el caso que también el inferior, que ya es una máquina tendedora que solamente ya hace una manipulación de cómo desarrollar, porque ya tiene todo un sistema, mira, de cómo desarrollar y desarrollando el fardo de tela, ¿no? La cantidad de material, ¿ya? Y también aquí tenemos otra también distribución, ya con láser, ¿no? Esto es ya con láser, como va también, se va colocando todo y se va ya a corte a láser, ¿no? Bueno, eso tienen las grandes empresas, ¿no? Entonces, las recomendaciones es para una tela gruesa, ¿cuántas capas ustedes pueden hacer? Máximo 80 capas. Para popelina, sí, 350 capas, porque es más delgada la tela, ¿no? La popelina listado también a cuadro 200 capas, por lo mismo que me dice listado, porque las listadas son las a rayas, ¿no? O las de cuadro. Y el tejido de punto 10 capas, ¿no? Entonces, esas recomendaciones hay que tener en cuenta cuando vamos también a realizar el tendido, ¿no? Entonces, aquí también tenemos qué tenemos que tener en cuenta para hacer la inspección de calidad en el tendido. Rápidamente, aquí también tengo un videíto del tizado de una prenda que también lo vamos a ir viendo con respecto a ver, pero siempre viendo que hay que viendo nosotros, como ya se han dado cuenta ustedes, he visto que son muy observadores, cómo van ustedes analizando y viendo, no, profesora, pero mi molde no tiene, ese señor no le ha puesto costura, ¿no? Entonces, esas cositas, ya ustedes, para cuando hacen su confección, ya tienen que tener en cuenta su control de calidad en todos estos procesos, ¿no? Y hacer la inspección respectiva, ¿no? En este caso, como les decía, el alineamiento de las capas de la tela, alinear los bordes de la tela, los orillos, porque a veces, ahí también sufrimos, ¿no? Los orillos, porque a veces los orillos vienen bien ancho, la parte de todo el procedimiento que ha tenido el tejido, ¿no? Tiene a veces a huequitos, o le ponen sus marcas, entonces esas partes de los orillos, ¿no? Hay que alinearlos. La tensión también, la tensión que presentan las capas de la tela, verificar la tensión de la tela, sobre todo en las telas de punto. Eso, hay que tener mucho en cuenta la tela de punto. Los desvíos de la trama, cuando hay desviaciones de la trama. Sí, porque a veces hay telas que han salido reviradas, ¿no? Del mismo material. Entonces, eso también hay que tener en cuenta en el momento que uno está haciendo el tendido, ¿no? Y les decía antes de pasar, el tejido de punto, hablamos que tiene que tener un reposo. ¿Se acuerdan cuánto de tiempo de reposo teníamos que tener
para nosotros, cuando estamos haciendo el tendido, ¿cuánto de reposo? 24 horas. Mínima 24 horas. 24 horas. Máximo 24, 12 horas. ¿no? Profesora, una consulta. Dijo 24 horas, pero que cuando eran varias capas, o sea, varias telas. Pero cuando es uno solo, tubular, ¿igual es 24? No, siempre el algodón es tubular, siempre es tubular. Pero si tú vas a hacer un solo polo y tú crees que al momento de la compra te lo arrugaron, te lo hicieron así, porque a veces en Gamara acaso te lo dan planito, tú vienes, te lo aplastan, Es que ¿no? vienen enrollados y eso hay que dejar reposar 24 horas. Entonces, si tú vas a cortar tu polo, aunque sea déjalo un ratito ahí, que tome su forma otra vez, antes que coloques el molde, ¿no? Para trazar, ¿no? Entonces yo siempre hago, a veces hago unos 6 o 12 polos, entonces de todas maneras yo le dejo su reposo porque en el trayecto que he venido me lo ha estrujado, se ha estrujado el algodón, o sea, ya sufrió un poco de estiramiento, ¿no? Entonces yo le dejo que un poquito que repose, por lo menos unas horitas que repose, para que ya yo encima ya colocarle recién, hacerle el marcado de los moldes, ¿no? Entonces, pero ya no 24 horas, ¿no? Pero por lo menos unas 3 horas, ¿no? Si es, dependiendo de como dice la cantidad, ¿no? Entonces, porque en el trayecto has sufrido ya, si de repente, porque como te digo, tú no lo has venido trayendo así, entonces a eso me refiero, ¿no? Pero muy bien tu pregunta. Ya, entonces, los desvíos de las tramas hay que tener en cuenta la dirección de la tela, la tonalidad, las figuras que también a veces vamos a encontrar porque de repente vamos a hacer telas estampadas o telas que ya tienen, ya vienen con formas, ¿no? Eso también, las tonalidades se refiere a cuando son satinadas o corduroy, terciopelos, ¿no? Que tiene que ser en un solo sentido la colocación de los, cómo vamos a hacer en los tendidos. Se refiere al sentido del tendido en especial con tejidos o con vellos satinados o también con estampados, ¿no? Y también con respecto a defectos generales que pueden ser arrugas, el tono de piezas, fallas de tejidos, también empalmes, y como les digo, más que todo en los bordes o en extremos, el conteo, ¿no? Y también acá siempre les voy a dejar en las especificaciones para que ustedes lo tengan con respecto a ítems que podemos encontrar con respecto a los bordes, los extremos, los empalmes, y que todos tienen una tolerancia, ¿no? Hasta cuánto de tolerancia, conteos, tensión, marcas de empalme, arrugas, colocación del trazado, o sea, todas esas cositas siempre hay que tenerlas en cuenta, pero también va a depender, nosotros antes de cuando hacemos el extendido, hay que tener en cuenta estas especificaciones a nivel general. Acá también les tengo el tizado de una prenda, vamos a ver, como rapidito para verlo. Es otro. ¿Sabes cuál es la característica número 1 que hace que cualquier hombre se quede completamente enamorado de una mujer? No se ve, profe. Hola, ¿qué tal? Voy a hacer un tizado. Sí, tengo que regresar otra vez. Deja de compartir, se escucha solo el... Ya está, ahora sí creo. Este es el tizado de una prenda, ¿no? Que también igual, miren. De una prenda, en este caso de un polo, y quería más o menos mostrarles cómo lo hago y cómo se podría hacer, ¿no? De distintas formas, ¿no? Lo normal que hacemos, por ejemplo, es Mira, acá está su mesa de corte. los que hemos trabajado así ya desde antes en este rubro, lo hacemos con nuestros cartones, ¿no? Los cartones. Básicamente calculamos dónde puede ir, ¿no? Calculamos, lo ponemos acá, Es lo que hacemos y vemos siempre, ¿no? No tenemos todavía digamos, el sistema de la optimización, ¿no? Por ejemplo, podemos poner aquí, no sé, ¿no? Al revés, acá. Entonces, no se ve, a ver. Bueno, lo calculamos de esa manera, ¿no? Bueno, ahora, digamos, ya tenemos una tecnología que ya nos permite hacer lo mismo, pero digitalmente, ¿no? Y nos ahorra bastante tiempo. Por ejemplo, para mí, por ejemplo, calcular este tizado me demora por lo menos, o sea, mientras que voy acomodando, que va por acá o por allá, entonces, mientras que voy haciendo todo ese cálculo, por lo menos son casi 2 horas, ¿no? 2 horas más o menos para tizar, para encontrarle el punto exacto como para hacer el tizado. Entonces, pero ahora ese mismo cartón yo lo pasé
digamos, a un sistema que es este. Por ejemplo, este es el Optitex, ¿no? Que seguramente algunos ya lo conocen, y las personas que no, de repente no están muy involucrados en esto, de repente no conocen mucho. Y pues ese mismo cartón yo ya lo pasé acá, o sea, lo he dibujado virtualmente y le he puesto las costuras. Entonces este programa te hace varias cosas, ¿no? Te permite hacer, digamos, te facilita muchas cosas. Por ejemplo, puedes escalarlo, esto ya está escalado, ¿no? Miren, ahí está lo que me preguntaron Puedes escalarlo. compañeras. Miren, ahí está el escalado que automáticamente le pone. Miren, ahí está el escalado de las diferentes tallas que se va a realizar, ¿no? Virtualmente, puedes, digamos, ¿qué más? Modificarlo, por ejemplo, es más fácil. Por ejemplo, antes calcábamos y modificábamos en esto, pero acá ya puedes modificar, inclusive ya puedes saber las medidas. Por ejemplo, el hombro, acá digamos tenemos una cantidad de acá, un tamaño, ¿no? En esta base, esta es una base, es como este es una M para mí. Entonces este es el ancho, entonces yo puedo verlo acá en el otro lado, que tiene lo mismo. Entonces inclusive el escote, cuánto es, la sisa, por ejemplo acá, ¿no? Y ya también tengo ese mismo recorrido, ¿no? Ya lo veo, puedo modificarlo, puedo ir presentando la prenda. Entonces, una vez que ya tengo el cartón, o sea, este es el molde ya en digital, ¿no? Entonces, como ya lo tengo acá, ya me voy a otro programa. Sería ¿no? Que sería el marker, ¿no? En este caso en Optitex. Ese es el subprograma que hace el tizado. Entonces, lo que yo hago normalmente, vamos a sacar todo esto de nuevo, vamos a hacer otro tizado. Entonces yo... Sí, la forma... Ay, a ver, acá, nuevo tizado. Entonces acá me pide unos datos, por ejemplo. Sí, acá me dice qué ancho es tu tela, me dice, ¿no? Y yo sé que el Y acá se marca como tubular, ¿no? Entonces, una que pasó, como lo hizo el joven. tienen, acá está detallado las tallas que están en ese desarrollo. Mi base era la M y he escalado la S, L y XL. Entonces, yo en este caso voy a tizar dos S, porque cada tendida no podría poner una prenda, porque como es tubular, siempre va a ir dos prendas, ¿no? Porque como la tela va de dos, pues, ¿no? Entonces, tienes que poner múltiplos de dos. Si quieres como un ratio de 1, tendrías que ser 2, 2, 2, 2. ¿Por qué? Porque, como les digo, la tela va de 2. Entonces, si fuera tela plana, por ejemplo, una sola capa, ahí sí podrías considerar una prenda, ¿no? Pero en este caso es tubular. Tiene que empezar de 2, o sea, múltiplos de 2, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, la S como 1 y el resto como 2, entonces acá podría ser 2, acá podría ser su múltiplo, o sea, como 2, ¿no? Sería 4. 4, 4, 4, ¿no? O sea, entonces, el doble, pues, ¿no? De la S. Entonces, pero en este caso vamos a hacer solamente esas, ¿no? Ahí delantero, espalda y mangas, ¿no? Digamos. Piezas. Y otros. Calcula todas las posiciones posibles. Igual, ¿no? A su vez, acá tú puedes ver esos a un 90 y pico, ¿no? 92%. Ahí estás ganando bastante. Entonces, pero bueno, o sea... nos presentan ustedes, sí, que también lo he puesto ahí para que... Entonces, por ejemplo, ahí está. Aquí, para que todo que vean la mesa. como era en A4, porque el programa te lo permite, está en, a ver, no se enfoca muy bien esto. Pero ahí tiene poca cantidad. Ya, entonces, por ejemplo, este sería de capas, ¿no? La impresión, ¿no? La forma como va a salir en este caso. Y como yo tengo el cartoncito, yo solamente me guío de esto, ya no estoy yendo a imprimir esto, porque esto también te lo imprimen, ¿no? En un plotter de 1,80 m normalmente sale, pero en este caso como es de 90 voy a desperdiciar un lado del papel, porque el papel viene de 2 metros, o sea, solamente va a salir un lado. Entonces, bueno, este no es el plotter el ploteo del polo que estoy haciendo, sino que esta es otra prenda. Solamente lo puse a medida para mostrarle cómo sale, ¿no? O sea, el ploteo saldría ahí, más o menos, y se calca ahí, ¿no? O sea, se coloca al ancho de la tela y solamente pasas por las líneas, listo, ya está cortado. Pero en este caso, como yo tenía los cartones,
y son las mismas del molde. Entonces, del molde digital, pues básicamente lo hice con esa guía, como verán, ¿no? A ver, voy a mover esto un rato. Entonces, también tengamos en cuenta que a pesar que tengamos, como dice la duda, ¿no? Tengamos nuestro plotter ya listo y que está con todo, que no se puede haber equivocado, así como el Excel que no se equivoca en la suma. Entonces, igual tenemos nuestra plantilla base, ¿no? Nuestro molde en cartoncito, como dice el joven aquí. Entonces, eso hay que tener de todas maneras en cuenta, ¿no? Vamos a ver cómo Una sigue. consulta. Sí. Sí. Una consulta en cuanto a la mesa de corte. ¿La mesa de corte tiene unas medidas estándar ya o ya lo puedo hacer de acuerdo a mi requerimiento? Les dije que las mesas, el ancho es sugerible que sea 20 centímetros más que el ancho de la tela. El ancho de la tela mayormente viene 1,5 metros, ¿no? Entonces, si es 1,5 metros, entonces tu mesa mínimo debe tener 1,70 de ancho. Para que tú te dé cuando vas a colocar las pesas o vas a colocar los clavos en las esquinas, para que no se mueva la tela, ¿no? Entonces, te da soporte y también al cortador, porque el cortador tiene que moverse, la cortadora tiene que ingresar. Entonces no podemos hacer al ras de la tela, el material no puede estar al ras de la mesa, ¿no? Tiene que haber ahí un espacio, ¿no? Para que entre la cortadora, se pueda movilizar y también el cortador también le facilite el trabajo, ¿no? Entonces, como mínimo, 20 centímetros más del ancho de la tela. En este caso, sería 1,70, ¿no? Entonces... ¿Y el largo? El largo sí, va a depender de cómo tú, qué es lo que más haces, ¿no? Por ejemplo, mostraba en este último video que su mesa era larguísima, ¿no? Larguísima era la mesa, ¿no? Parece que él siempre hace polos porque la mesa no la veo con el 1,70 m de ancho, ¿no? Es mayormente polos, que los polos, el ancho tubular tiene solamente 80 nada más. Entonces, 80 o 90, ¿no? Entonces tiene 1,10 m a 1 metro, a más tendrá 1,20 m de ancho, ¿no? Y el largo va a depender de cómo tú siempre vas a distribuir tu material, pero mayormente siempre es 2,5 metros, ¿no? Una mesa no normal, ¿no? Ok, gracias. Bueno, entonces aquí les mostraba una extendedora de tela. Creo que Profesora, disculpe. O sea, lo normal del largo de la mesa es 2,5 metros. Ahora, y con respecto a la altura, más o menos, ¿cuál sería el adecuado? Depende, la normal es 72, 75, ¿no? Profesora, ¿cuánto dijo? 75, 72, que es el alto normal de una mesa. El alto normal de una mesa, ¿no? Se tiene 72, 75. Ok. O sea, no es de acuerdo a la altura de la persona. Por ejemplo, en mi caso sería parte de la cintura, un poquito menos, o sea, como para guiarse, ¿no? Y mandar a hacer. Sí. Profesora, una consulta con respecto a la tela de punto. Sí. Como viene tubular, entonces el hilo vendría a ser el doblez de la tela que viene ya de fábrica. ¿Ese sería el hilo, o sea, la urdimbre? Sí, el largo, ese es el largo. El largo, todo el tubular, la parte del doblez, ese es el hilo. Sí. Ya. Muchas gracias, profesora. Ya. Acá rapidito les voy a sacar este video súper rapidito porque acá está una extendedora de tela para que ustedes lo vean. Esto sí lo ven, ¿no es cierto? Todo lo que concierne una extendedora de tela. A continuación, te daremos los pasos para realizar el proceso de tendido correctamente. Primero, ponemos el trazo sobre la mesa de corte. Acomodamos las guías en cada extremo del trazo, con el fin de ser exactos y no desperdiciar tela. Ajustamos los tornillos que vienen con las guías al riel. Segundo, procedemos a montar el rollo de tela utilizando el tubo, para que éste quede suspendido. Usamos los conos en los extremos del rollo, para evitar que se deslicen los costados. Asimismo, colocamos la pesa en el tubo, evitando que el rollo se vaya a rodar. Tercero, enhebramos la tela entre los tubos,
Deslizamos la extendedora hasta la guía número 1, por la que vamos a empezar, con el derecho de la tela hacia arriba. Sostenemos la primera capa y tendemos. Deslizamos la extendedora hasta la guía número 2, por la que vamos a terminar. Cuarto, ya con la primera capa tendida, procedemos a usar una de las varillas cortas y la encajamos en los extremos de la guía número 2. Nos devolvemos deslizando la extendedora hasta la guía número 1 y nuevamente encajamos una varilla corta en los extremos de la guía número 1. Recordemos que son 2 varillas cortas para cada guía. En el momento que extendemos la tela, rectificamos que el extremo en el cual estamos deslizando el carro se encuentra alineada con la capa anterior. Para esto, alineamos con la caja. Este paso lo repetimos hasta extender la totalidad de la tela. Con este proceso quedará un tendido encarado o careado, según se encuentren los derechos de la tela. Quinto y último paso, utilizamos las pesas para que la tela no se destienda. Con una, ya un equipo, ¿no? De extendedora de tela, ¿no? Entonces, para que facilites, cuando le hablaba de los bordes, decía de estos bordes, ¿no? Hay que tener cuidado ahí, de todas maneras, cuando se va a trabajar en esta parte de acá, en los bordes. Entonces, aquí, este videito también igual, lo completito ya lo tienen en el Classroom, ¿no? Entonces, voy a seguir aquí. Entonces, aquí ya estamos en el proceso del tendido. ¿Y qué sigue del tendido, entonces, ya? ¿Qué nos vamos? ¿Qué sigue el tendido? El corte, la colocación de ya el tizado, o sea, la hoja Corte. El tizado de piezas. Claro. Y entonces ya viene nuestro corte de tela. Entonces aquí ya vamos a tener que ver con respecto ya el control de calidad que tenemos que hacer en este proceso. Y para eso vamos a necesitar herramientas como la máquina cortadora. ¿La conocen esta máquina o no? ¿La conocen? La que enumera, sí, profesora, sí la conozco. ¿Cómo se llama esa máquina? Máquina cortadora vertical. Vertical, muy bien. 20 para Olguita. Sí, es la más conocida, pues, la vertical, ¿no es cierto? Cortadora. Y también tenemos otra que es la máquina de cortadora circular, ¿no? Que también es para menos cantidad de materiales, ¿no? Menos cantidad de capas, ¿no? Cuando uno empieza con esta cortadora circular, ¿no? De cuchilla circular. Para eso también vamos a necesitar tijeras, vamos a necesitar pesas, así como hemos visto ahorita en la demostración del instructivo de la máquina extendedora. Vamos a necesitar pesas, tijeras, ¿no? Para poder hacer todo el proceso del corte, ¿no? En esta primera etapa vamos a verificar la uniformidad de los bordes, comprobar el orillo del tendido, verificar con el molde original cada parte del producto. En la segunda etapa vamos a comparar cada parte, el componente del producto cortado, la primera pieza con la última, verificar la posición de los piquetes. Y la tercera parte sería ya verificar si todas las partes que se casan tienen el mismo largo. Eso también. Entonces, todo eso hay que verificar en las siguientes etapas. Tengo un pequeño videito que lo vamos a ir viendo también. Abajo, un tenedor. Al toque, por su pollo. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No se observa. No se observa. Por favor, las demás personas pueden apagar su audio. En la noche, en la mañana. Su audio, por favor. Que cierren sus micros. Pueden hacer. Vamos a agradecer, por favor, porque ahorita vamos a escuchar un video. Es el 40 luno. 40 lunas está más delgado, ¿ya? Sí, el 40 luno normalmente lo usan para hojas de gama. Hay otra calidad que es el 30 luno, es más comercial, lo que la mayoría de comerciantes o personas lo usan para hacer su negocio. Y ahí el 24 luno, por favor,
por sus micrófonos. 20 alumnos más gruesa. ¿Cuál es esta? Ah, ya. Cuéntanos ahora. Encargada que silencie los audios mejor. Por favor, los audios. Entonces acá tenemos todos los moldes. Acá, no sé. Claro. Está viendo. Sacas tu muestra o tu prototipo. Ya. Ves que queda bien tu prototipo y con ese molde vas a, ¿cómo te expliqué? Ajá. 50 papas. Y 5 papas. Y si va a partir por la mitad, todos trabajan con esto, ¿se dan cuenta? No podía dar 2 papas. ¿Cuál es el trazado? Miren la diferencia, acá está, les decía, de lo que tiene que tener a los objetos el material no llega, rápidamente. Ok. Vamos a ver cuánta tela se va a usar para 2 polos y medio. ¿Ya? Acá lo están haciendo manualmente, miren. Están colocando los moldes encima de la tela. No la han hecho con parte ya del proceso cuando ya va. Ahí está, miren, cuando ya entró la máquina. Miren las capas que está cortando. Acá lo ha hecho directo, lo ha hecho en trazado sobre el material. Activen todos los audios porque no se oye nada. Semanas antes que se me y cosas también. ¿Y hasta cuándo era tu descanso el martes? Por favor, sus audios. Tomaron mis 3 días, le voy a decir, doctora, estoy viniendo a trabajar este día, pero me voy a tomar una semana de descanso. Entonces, miren, aquí estamos viendo el proceso del corte, cómo va deslizándose la máquina cortadora por el... Acá hizo un trazado directo en la tela. Ya tengo incorporación de también un tendido manual. Manual también. ¿Qué va a poder hacer las cosas? De repente que aquí siempre empezamos, ¿no? Con la parte todo lo que es en manual. Disculpe, profesora, disculpe. Compañeras, por favor, ¿pueden apagar su micrófono? Lupe, apaga tu micrófono. Se la retire de la sala. Maestra, sería bueno que... Ahora, aquí también hay que tener siempre medidas de seguridad, ¿no? De repente, como digo, es un taller de gamarra, que tendría que ponerse él un guantes de metal, para que si hay algo que pueda pasar con la cortadora, le proteja. Igual tiene que tener mascarillas. En un taller de confección siempre tenemos que tener la mascarilla por la cantidad de polvillo que emana, sobre todo cuando es en cantidad de materiales, ¿no? Cuando es en cantidad de materiales. Entonces, esto también hay que tener en cuenta. Mire, como es una tela de 80, de 90, entonces mira el espacio que todavía le queda, porque es una mesa más ancha de corte, ¿no? Entonces, esas también medidas de seguridad hay que tener en cuenta cuando vamos... Está terminando de todo el corte, el proceso. Deberías comprar más productos para tu bodega. Sí, abastécete sin miedo. Si compras el por mayor. Mira, ahí está la cantidad de los colores que han aportado. Entonces, ahí también, ahí se los va a revisar todo lo que de repente hemos encontrado que falta. Cortando pero lo que cambia
delantero con la espalda, por eso cortando solamente ya la profundidad del corte de la tela. Casi tenemos que ir cortando estas partes de molde, el molde, el lote. Uno dice que está cortando porque Marco, ¿qué tipo de tela es esta que vas a cortar? Ya, como ven, esa es entonces, este es todo un proceso de corte jersey. Ok. Tiene que se está realizando. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a ver ya con la parte que estamos viendo aquí en el proceso del corte y también las especificaciones o los efectos también del corte que vamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay capas mal emparejadas y de repente que hay, le hemos visto, ¿no? De repente, ¿no? Desde la capa, ¿no? Superior hasta la capa inferior, de repente. Entonces, eso cuando lo hacemos manualmente hay que tener mucho cuidado. Por eso que tampoco no puede hacer muchas capas, ¿no? A una altura que, como vemos acá en esta imagen, ¿no? Mire la altura que tiene, ¿no? Entonces, eso de repente ahí se puede mover el material, ¿no? En línea, los defectos ocurren cuando el cortador sobresale en la línea del trazado, sobrepasando las tolerancias. Entonces, esos también hay que tener en cuenta. La entalladura, los defectos ocurren cuando no realizan las entalladuras de acuerdo a las tolerancias respectivas. Entonces, por eso que acá también les dejo las especificaciones para el control de calidad en el corte, ¿no? Una capa superior mal cortada, un emparejamiento. Disculpe, ¿a qué se refiere con la entalladura? No le he entendido bien esa parte. Se refiere por ejemplo, yo tengo acá un molde, entonces yo tengo que tener la forma donde me va. Este es su entalle, ¿no? Por ejemplo, de esta pieza, ¿no? De este molde, esta es su forma. Entonces yo tengo que seguir la entalladura de esta forma de la pieza del molde, ¿no? Entonces, eso de repente no puede pasarse. Entonces, por eso dice, hay dos efectos que ocurren. Por ejemplo, ahí cuando estaba cortando el escote, la profundidad del cuello, de repente el escote delantero del polo, de repente, por ahí hubo un defecto cuando estaba girando la máquina, qué sé yo, se le fue un poquito. Entonces, esos efectos tenemos que después nosotros ver hasta cuánto más podemos de repente rebajar, porque de repente se pasó mucho al cortar. Y entonces, ¿cuánto es mi tolerancia? Que de repente el escote máximo podría bajar hasta 0.2 milímetros. Está dentro del rango que puedo hacer, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Con la entalladura. Ok, gracias. Y porque puede ocurrir, porque estamos con una máquina, ¿no? Y que por eso, obviamente, los cortadores tienen una experiencia, tienes que tener una experiencia para la precisión, el dominio, la fuerza, porque la máquina te va jalando la máquina, ¿no? Entonces, y tener en cuenta sobre todo en el algodón, que es la que se mueve bastante, ¿no? Por eso que el reposo también nos va a ayudar a que cuando es en algodón, a que ya solito corre porque tiene un reposo que ha hecho una fuerza. Pero cuando tenemos varias capas, ¿no? En cantidad de capas de material, ¿no? Y con respecto también hay piquetes, ¿no? Los piquetes también, la verificación de la posición de los piquetes, las tolerancias, y el patrón, siempre todo, verificar el patrón, ¿no? Contra el trazo, ¿no? Para asegurarse, ¿no? Que todo esté en las medidas correspondientes, ¿no? Según, como dije, todo el trazo, ¿no? Entonces, en el control de calidad en el corte, hay que tener en cuenta todos estos defectos que también podemos encontrar al momento que vamos a trabajar y, como les digo, los equipos y las normas de seguridad. Para todo el taller siempre, eso de repente es una falla que siempre hay, que a veces por ahí siempre se escucha en Gamarra, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre las normas de seguridad. Por más que pequeño sea mi taller, hay que guardar las normas de seguridad porque está atentando contra mi vida misma y también con el personal, las personas que colaboran conmigo para yo surgir en mi empresa, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque una pequeña cosita, un error fatal, no queremos que suceda algo más grave, ¿no? Entonces, siempre hay que guardar las normas de seguridad, sobre todo en la sección, en la sección de corte que trabajamos con la cortadora de cuchilla vertical. También como les mostré... Profesora, disculpe, estaba viendo lo que ha mandado el PPT. ¿A qué se refiere variación? Más o menos 1/8, dice. ¿Podría, por favor, explicar? Gracias.
Esa es la variación, esas son las variaciones que podemos tener en un octavo, en una capa superior mal cortada, ¿no? En un octavo de medida se refiere, ¿no? En un octavo más o menos, ¿no? De repente, ¿no? En un emparejamiento también de las capas superior, ¿no? Al momento de emparejar, ¿a qué distancia, no? ¿A qué distancia en la parte de donde está, por decir, una manga, ¿no? ¿A qué distancia de repente no emparejaron? Entonces, puedo ponerle menos o más de un octavo, que esa puede pasar una variación. La variación puede decir la tolerancia, ¿no? Variación o tolerancias, ¿ya? En este caso le puse variación, ¿sí? O la colocación del trazado también según el trazo, que todas las piezas también deben de entrar. Esa es una variación, te dicen, ¿no? Que todas las piezas deben entrar, ¿no? Según el trazo, ¿no? Con respecto a otro, demasiado adentro el material. Ya, demasiado adentro. Entonces, ¿cómo? Tú me dirás, profesora, pero yo le he puesto los moldes, le he colocado adentro, ¿no? Pero está según el trazo, ¿no? Ya, entonces, en el corte, yo verifico en el corte, sí, guarda relación, le saco la octava de medida que tiene, ya, entonces sí, está dentro del rango, está dentro de las variaciones que puede tener, ¿no? Si está mal colocado, también el trazo, ¿no? Porque puede ocurrir, ¿no? Nada es perfecto, ¿no? Por eso que las empresas dan las especificaciones para el control de calidad en el corte. Pero que sí puede haber, a veces hay piezas ya que sobrepasan estas variaciones o estas medidas de tolerancia. Entonces, por eso que a veces las operarias cosen y no se dan cuenta, uy, fallaron, no se dieron cuenta que esa pieza estaba mal cortada, porque unieron los hombres, pero cuando van a coser, van a unir, lo van a pegar la manga, el polo, ven que algo pasó en la sisa no coincide nada, me sobra sisa, la manga ya entró y me sobra sisa. Entonces ahí, ¿qué pasó? Hubo mal en el corte, hicieron mal el molde, ¿dónde fue el error? Entonces, para eso son las inspecciones de calidad, ir inspeccionando y supervisando antes de llegar a los defectos grandes en cantidad. Eso es lo que se quiere, por eso, que las inspecciones vayan en todo el proceso, no solamente es al final, sino en el proceso. Entonces, antes la operaria está cosiendo de repente 1, 2 y se da cuenta, ya. Entonces, es peor que siga cosiéndolo y imagínense, malogró gran cantidad de producción. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ya con la parte última del habilitado de la... Miss. Sí. Miss, buenos días. Una consulta. En el tendido del color sólido y el tendido del listado, ¿la altura varía en algo o tiene que ser las mismas cantidades? No, justo les decía que cuando son para listados o son para cuadros, ya es menos la cantidad de capas que se va a colocar, inclusive a veces es a un solo tendido, y sobre todo que es en vellos o satinados, terciopelos, o que tienen pelos, ¿no? Vemos abrigos de pelos, ¿no? Vemos abrigos de pelos. Entonces, eso a veces hay que cortarlo a una sola tela, ¿no? A los cuadros, a las telas con cuadros o satinados, sí, menos cantidad de capas, ¿no? También lo he indicado ahí, creo que decía 5 o 6 capas, creo, ¿no? Dependiendo la cantidad que tengas que cortar de prendas, ¿no? Entonces, pero sí, ahí es en menos cantidad. Hay que tener en cuenta ahí. Sí. Ya, Miss, otra consulta. Por ejemplo, en los colores, ¿tiene que ser colores oscuros, claros? ¿Cómo se le podría seleccionar para el corte? No hay problema en los colores, porque tú te has dado cuenta en el video que he pasado del corte, cuando el cortador ha distribuido su material, ha puesto, dependiendo cuántos, él ha sacado la cuenta, que cuántos colores quiero en azul, en rojo, en blanco, y ha sacado la misma cantidad que tú quieres, de repente querías más azules que blancos, entonces colocas más capas, porque ahí tienes que optimizar y sacar la cantidad que te va a salir por capa, cuántas prendas te va a salir por capa, ¿no? Es lo que justo sacaba cuando vimos del plotter, ¿no? Exactamente le sacó cuántas capas tiene que hacer, entonces de una determinada talla, y en ese caso serían los colores. Si en esta talla quiero tantos colores, entonces tienes que ver la cantidad de capas que vas a dar para ciertos colores. Eso no hay ningún problema porque es el mismo material, ¿no? Solo que tú tienes que saber cuántos, si de repente quieres en la talla M 40 polos, talla M rojo, azul, amarillo, igualito, entonces no hay ningún problema. Con tú das las capas que vas a, está en tu especificación de cuánto vas a querer. No hay ningún problema.
Porque al momento Ya, que Miss. corta, no va a mancharlo, pues no mancha, ¿no? Porque ya obviamente ya está probado también el material, ¿no? Que vas a utilizar, de repente, más si hay cosas que vas a combinar, pero si son puros color entero, no hay ningún problema. Profesor, una Ya, Miss, consulta. gracias. En sedas y en gasas, ¿hasta cuánto sería el alto? Ahí también es, en gasas, también tiene un cuidado especial, ¿no? Las gasas hay que colocar en un material, yo lo coloco sobre un tocuyo que cubra toda mi mesa, para que la gasa no se me mueva, o sea, un tocuyo que forrada mi mesa, y sobre eso tiendo mi gasa, ¿no? Sobre eso tiendo mi gasa, y bueno, sí utilizo la parte de las cintas Mackenstein, pero en pocas capas, porque se mueven, y además son tejidos especiales que se utilizan, bueno, para vestidos, que son pocas capas, todo lo que son encajes también, encajes con brillos, todos esos tipos de encajes con perlas, ahora las telas vienen tejidas, los encajes vienen tejidos, ¿no? Con lentejuelas, perlas, ya se hacen ya diferentes capas, tienen ya un cuidado más especial al momento de tanto el trazado, tanto el tendido y el corte, ¿no? Para este tipo de material. Vamos a terminar con la parte ya del habilitado, que ya engloba cuando ya nos estamos alistando, ya tenemos nuestro corte listo, ya, entonces ahora, ¿cómo vamos a diferenciar justo lo que ustedes están diciendo? Profesor, yo tengo el color blanco, el color azul y la talla, ¿no? Parece que todos fueran iguales. Entonces, para eso hay que tener en cuenta algunos aspectos técnicos, como el proceso por el cual los lotes son separados en grupos, amarrados y etiquetados. Entonces, por eso siempre vemos en las fábricas paquetes, ¿no? Paquetes, porque están separados para que eso facilite y entre al área de costura, ¿no? Y todos están etiquetados, con códigos inclusive, ¿no? Los tipos de paquetes, ¿cómo son? Hay dos tipos de paquetes, el integral y el paquete desmembrado. El integral quiere decir que están todas las piezas de las prendas, todas las piezas, manga, cuello, todas las piezas que va a comprender esa prenda. Y desmembrado es que, no, solamente para esto primero, porque el cuello, por decir un cuello de camisa, tienes que primero trabajar, entonces solamente está el cuello, está la tirilla, porque eso se tiene que unir, entonces eso es desmembrado, son paquetes desmembrados que tienen que ir por partes, porque primero tiene que cogerse, o primero tiene que ir también al fusionado, porque también en esta parte de habilitado va el fusionado de ciertos... Dile que apaguen su audio. La compañera Luz, que apague ese micrófono, no deja escuchar. Y ya estamos, por favor, nos faltan 2 minutitos, 3 minutitos nada para terminar. Y hay que tener en cuenta acá el fusionado en cuanto al prefijado de la posición de las piezas, ¿no? Como le hablaba del cuello y la tirilla del cuello, la variable que hay que controlar estas variables con respecto a la temperatura, al tiempo, a la precisión, que también se hace en este proceso de habilitado, cuando le hablaba acá de los paquetes que tienen que irse al fusionado, ¿no? Ahí se tiene que hacer porque ya el área de costura entra listo ya para coser, nada más. La costurera no tiene que ir a planchar porque ya pasó por el área de habilitado donde se hace el fusionado. El procedimiento para este enumerado también es para controlar y evitar confusiones en el momento de del proceso, ¿no? De la confusión. Luego también el procedimiento del habilitado. Después de realizar el tendido y corte, se informa al habilitador sobre la forma del tendido. ¿Cómo ha sido el tendido? Es recomendable que siempre el habilitador esté dentro del área, haya estado en el tendido, haya estado en el trazado, que sea el mismo personal para que sepa cómo ha ido ese procedimiento de esa producción, que no sea ajeno a esa producción. Es recomendable, ¿no? Y también, y que tenga el procedimiento del habilitado, la orden, el ticket, el estilo, la cantidad, la talla, el color, para que tiene que saber todo con respecto a este habilitado, lo que tiene que hacer en ese aspecto técnico, ¿ya? En el etiquetado, que tiene que realizar un control del muestreo simple, las etiquetas tendrán información suficiente para identificar cualquier pieza según las órdenes de fabricación. El etiquetado también debe coincidir con el color, la talla y número de pieza. Todo debe estar en esa etiqueta. Debe también adherirse a la prenda durante el proceso, ¿no? Son esas etiquetas que nosotros siempre a veces pegamos, ¿no? Eso debe estar, toda esta información debe estar pegada en el paquete o en las piezas. Va a depender de cómo lo va a estar distribuyendo el habilitado.
El marcado también de posición. Las marcas deben realizarse con tiza o grafitos, ser visibles, ser movidas rápidamente, es necesario, y tampoco que no debe desteñir sobre los hilos y la tela. No ser dañino también para el operador. Las perforaciones no deben ser usadas en los tejidos de punto, porque sabemos, cuando hacemos un pequeño huequito, un pequeño piquete en el tejido de punto, se abre, ¿no? Se hace más grande. Entonces las perforaciones, más que todo cuando pegamos bolsillos en los polos, hay que tener ahí, en el marcado de la posición, hay que tener, entonces hay que hacerlo con, hay unos expulsadores especiales, ¿no? Y calidad en el habilitado, que todas las partes requeridas para la confección de la prenda, tienen que estar todas las partes, no se pueden olvidar de ninguna, porque el cortador ha cortado todas las piezas, la coincidencia, no de la numeración entre partes y la misma pieza, y verificar el número de piezas existentes en el paquete, siempre verificando qué cantidad hay de piezas en el paquete o que comprende la prenda, ¿no? Y verificar las condiciones de almacenamiento. Eso es importante porque no vamos a guardarlas o a tirarlas, ¿no? Todo tiene un proceso, tiene sus cajones donde va a ir guardando todo lo que ha ido el cortador haciendo uso de haciendo todo el proceso que ha estado cortando, y ya está pasando a un proceso ya debilitado para el armado de los paquetes. Bueno, chicos, entonces, bueno, ha sido una mañana que realmente hemos aprendido bastante. Yo también de ustedes, en este tema que hemos tenido el día de hoy en cuanto a atizado, tendido, corte, y viendo que la tecnología nos ayuda ahora en todo nuestro trabajo. Solo está que nosotros tenemos que seguir siempre actualizándonos y saber de que están existiendo muchas cosas más para mejorar nuestro trabajo en la producción de lo que nosotros emprendamos o hagamos en nuestro taller de confección, que ahora estamos ya transformando ya nuestro material, y que vamos a seguir haciendo en la organización de todo el proceso de la producción de una prenda, ¿no? Entonces, yo les voy a dejar unas preguntas en el Classroom para que ustedes respondan, y que yo creo que todos los videos, todo lo tienen también ustedes ahí, y lo que hemos venido conversando, básicamente, porque cuando conversamos, intervenimos, aprendemos mucho más. Les agradezco por sus preguntas y por esta mañana que ha sido tan bonita de compartir con ustedes experiencias. Sí, señorita. Gracias, Miss. La Disculpe, asistencia, profesora, le todo. quiero hacer una pregunta. El PPT que hemos trabajado hoy día, ¿lo va a bajar al Classroom para poder darle un repaso? Claro, ahorita lo he terminado con ustedes y lo subo de inmediato. Sí. Maestra, Muchas gracias. disculpe, una preguntita, maestra. Tenía una inquietud con respecto a lo que es la codificación de las piezas de una prenda, por decirlo en este caso de un polo básico. Normalmente he visto que siempre se considera las piezas, la manga, el delantero, y la pieza del cuello también se considera una pieza parte de lo que es la prenda, en este caso del polo básico. ¿Te refieres al RIP, al cuello RIP? Sí, maestra, sí. Claro, lo que pasa es que el cuello RIP también tiene su proceso, ¿no? Porque eso como es otro material, no entra dentro del jersey, por decir, si fuera de jersey en este caso, ¿no? No entra dentro del jersey. Entonces, también se le hace aparte su molde, sí tiene su molde el RIP, y también igualito de la misma manera. Solo en este caso ya se le da los porcentajes que dependiendo la calidad del RIP que tú le vas a colocar, porque si es una franela ya será un RIP de 2x2, ¿no? Pero si en ese caso para un polo, igual hay que hacerle su molde, hay que colocarle sobre la tela, igual y todo el procedimiento, ¿no? Solamente que no los pongo ahí porque el cuello del polo no es de jersey, sino es de RIP. Entonces tendríamos que hacer otro tendido para solamente el RIP, ¿no? Y tú sabes que en el procedimiento de la cantidad de entre talla y talla, entonces también tiene sus pequeñas variaciones en las medidas, ¿no? En el escalado, ¿no? Para el cuello de RIP, o también le puedes poner como puño en el polo, ¿no? Y ahorita disculpe, pero cuando codifico, maestra, por decirle, son 2 piezas de manga, un delantero, una espalda, 4, y más el cuello serían 5 piezas. Claro, ya conocerlo, si ya lo consideras dentro de ya el cuello RIP, ¿sí? Y si tiene puño, también le puedes considerar uno más, le puedes colocar puño en el de RIP, en las mangas, ¿no? También, sí. Y otro puntito, maestra, con respecto a la lista de avíos, maestra, he visto que usted ha considerado lo que es la bolsa, por decir el cartón, ¿también es un avío, lo que es bolsa, cartón? Es que cómo va a terminar nuestra prenda, ¿no? Cuando tú, eso lo estoy considerando porque yo siempre pienso que tengo que terminar mi prenda y enviarle con todo, ¿no?
al momento que yo lo entrego, salvo que yo solamente voy a hacer servicio y le voy a entregar a la empresa, estoy haciendo un servicio y solamente me dicen la confección. Entonces le entrego en paquete, así como en Gamarra que veo los confeccionistas que andan con sus paquetes grandes, nada más que todo con hilos que están ahí, ¿no? Pero igual eso va a pasar, después va a pasar un proceso de acabado, un proceso de empaque, un proceso que tiene que ser doblado, el etiquetado, el janta, cómo va a ir en la cajita, cómo lo van a embolsar. Entonces, por eso que lo coloco dentro también de la BIM, porque va a ser un gasto para la prenda, ¿no? Profesora, disculpe, ya estamos por culminar la clase, lo que pasa es que tenemos otra clase que ya va a iniciar ahorita. Señorita Jessica, yo la llamé porque ya dije ya culminé. ¿Cómo va a ser con asistencia? Las preguntas se lo vamos a enviar por el grupo de WhatsApp, la asistencia, por favor. ¿Sí? Tenemos que dar por finalizado, Miss. Ok, gracias. Hasta gracias. el sábado. Muchas gracias a todos también. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego. Buen sábado. Gracias, Bonito Miss. fin de Hasta el próximo semana. sábado. A ustedes, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. gracias. Muchas gracias, bendiciones. Hasta luego. Gracias.